Ciudad Viva en una conducción que vuelve a ser paritaria. Bienvenida, Pilar Teijeiro. Buen punto, ya me conquistó. Te extrañamos, de verdad. Ay, muchas gracias. ¿Cómo? Y nos extrañaste, me imagino, nosotros también. Te levantaste ayer de mañana y dijiste... se murió de risa. ¿Dónde estaban? Obvio. Nos Yo extrañaste sabía- vos, sí, corriendo, lo sabés. no. Digan cuándo fue el mensaje. Estuve hasta altas horas trabajando. 1 de la mañana. Mandando WhatsApp, mensajes en grupo el de chat. WhatsApp. Pero después decía Sí, mensaje información. eliminado. Era, no, se equivocó el grupo, no. Trabajando. Y después en un momento a las 9 yo dije, están ahí. Qué lindo sería conectarse, pero bueno, la verdad que estaba Qué empezando. macana. Ustedes saben que todo lo más lindo, lo más interesante de los congresos sucede no en las ponencias, no en las mesas, sino en los pasillos. Sí. No te vamos a pedir que nos cuentes esa parte. No, pero es la parte más interesante. ¿La vas a contar, fue- Pilar? Y bueno, lo que Sí. pasa es que ustedes Es saben. libertad de expresión. Es libertad de expresión, Bueno, nunca mejor perfectamente. dicho. Podría decir. Bueno, fue muy interesante, vamos a decirlo, esta conferencia, lo que pude participar, que fue un día y medio porque me fui corriendo el lunes para allá, pero no me pareció que hubiera tanta gente como la que habían anunciado, por lo menos, o el Centro de Convenciones de Punta del Este es muy grande, que yo no lo conocía por dentro, está en las afueras, además de ahí de Punta del Este. En Jagüel, en la zona de Jagüel. Sí, exacto. Perdón, para Muy- los que no saben, porque capaz estamos dando todo por sentado, ayer Pilar no estuvo, pues estuvo participando del congreso justamente que se realizó allí en el centro de conferencias en el marco del Día Mundial de la Libertad de la expresión, libertad ¿no? de prensa, que fue entre el 2 y el 4 de mayo. Todavía está transcurriendo la última jornada con muchas invitaciones extranjeras organizadas por UNESCO y Presidencia de la República. Se esperaba mucha gente, yo vi muchos jerarcas, había jerarcas de gobierno, es decir, había ponencias muy interesantes porque, claro, el tema era el periodismo bajo asedio digital, o sea que el tema de violencia estuvo muy presente. Vaya Ahí tema estaba ese hoy, ella estuvo en la inauguración, la representante Sí. de UNESCO. Sí. Y bueno, también tuvo mucho que ver con el corte también de violencia de género, porque en el caso de la violencia digital hay un corte de género especial, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres periodistas son... Más agraviadas. Sí, el contenido es mucho más sexista de lo que le dicen a las mujeres, mucho más corporal, digo, cómo se ven, más que no estoy de acuerdo con lo que vos decís, o son, Sin duda. digo, los insultos cobran otra dimensión. Y otros países quizás el tema de la violencia digital no es tan grave. Me pareció interesante el planteo que hizo Carmen Aristegui, que es una periodista mexicana de larga trayectoria. Me saqué una foto con ella porque hablé, me encantó, la perseguí. Pero ¿La siguió la pueden ver en CNN, tiene una Tiene un programa de tiene un ella, programa en CNN, tiene entrevistas que hace años que Divino, hace, sí, una he mujer muy visto. seria que ha sido además perseguida por momentos, porque digo, la verdad que es muy buen trabajo el que hace. Pero ella decía, bueno, para mí es muy complejo hablar de violencia digital en un país que en los últimos años han muerto más de 150 periodistas por el ejercicio de su profesión. Sí, que es un poquito más que de violencia digital, ¿no? Exacto, Claro. pero dice, pero igual, de todos modos, es importante empezar hablando de esto porque por algo empieza la violencia. Todas las violencias son inaceptables y hay que prestar atención, ¿no? Bueno, en el caso de Uruguay ha habido violencia digital. En el último informe de CAINFO se notó el crecimiento de eso con también un corte de género importante. Y bueno, y el contacto con otra gente, con otros colegas, como decía, yo vi mucho representante de organizaciones de sociedad civil. Yo de alguna manera, además de periodista, fui por una organización de la sociedad civil porque me interesaba el tema. Muy pocos periodistas cubriendo. Estaban los medios públicos, es decir, Canal 5, permanentemente haciendo entrevistas, Aristegui para el exterior haciendo entrevistas, pero no vi, capaz que no sé si es por la lejanía, que no esté en Montevideo o que no esté en el centro de Maldonado, pocos periodistas cubriendo las actividades, que era una oportunidad realmente importante de un tema que además nos involucra, ¿no? Que la libertad de expresión no es solo de los periodistas, pero nosotros si no lo vamos a conocer, Si no tuvo si no tuvo mayor cobertura periodística fue porque no interesó. Porque es en Punta del Este, y porque fue en tampoco Punta es del Este, en también el Groenlandia. lugar para mí no ayuda. Pero, a ver, Puede ser.
Todos los canales tienen corresponsales y todos los canales tienen Había en los departamentos. había, pero te dice, pero no fue una cobertura, es decir, periodistas tenían que haber. Pero de hecho, en la apertura del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, estuvieron todos los medios, quizás pusieron el foco allí y luego no en el devenir de esos aprendizajes que nos trasladás y que está buenísimo que sucedan, porque esa alerta sobre lo que nos está pasando, que uno lo ve, aparte de los consumidores de redes sociales, entre los que nos contamos nosotros cuatro, vemos ese crecimiento exponencial de la violencia digital, especialmente para los periodistas y para las periodistas mujeres. Exacto, porque además te cuidas mucho más. Es eso, hay una retracción de la presencia. Es decir, yo pienso 4 veces, por lo menos, antes de poner un tuit. Lo hablábamos con Daniel Lema el otro día. Exacto. Y estamos lejos de pensar, de decir que no se pueda criticar el trabajo de los periodistas. Claro. O que no se Critiquen pueda lo opinar que en quieran. contrario de lo que opina un periodista. Claro. Eso Pero, no solo está permitido, es obligatorio. Está bien, está está bárbaro. bien. Es sano. Es muy sano. Porque muy si uno sano. lo toma como una crítica constructiva, es muy sano. Buenísimo. Una Cuando cosa es se pasan criticar, lo- otra claro. cosa es opinar distinto de lo que opina un periodista. Pero muy diferente es la amenaza, el agravio, la agresión. Eso es bien distinto. Sí, bien sí. distinto. Y eso es lo que se ha denunciado a través del documento de CAINFO que vimos el viernes. Y que después, además, Reporteros Sin Fronteras también dio Bueno, ahí tenés. otro informe que, voy a decirlo, para mí prácticamente no se mencionaron ninguno de los dos en un evento de libertad de Wow. prensa como fue en los que yo estuve 4 en la mañana, 4 en la tarde. Parecía como que no. Y ese tema no existió. Uruguay parecía como no pasó existía. para el ranking de Reporteros Sin Fronteras del lugar 16, ¿no? Al lugar 44. Sí, en materia de libertad sí, más o menos. 20 16, puntos 18, habría sí, caído, ahí está. más allá de que hubo un cambio en la metodología, que la metodología fue como más fina, porque ahora a veces los ataques a veces son más finos. Digo, es un retroceso Bueno, importante. está bien, pues sí, bajó del 16 al 20, A al ver, 22. no Bajó quiero del 44. Claro, no quiere decir que estemos, horrible, pero hay señales de alerta, que te inicien un juicio, que te critiquen en redes mal. No está bueno que haya presiones. Digo, presiones siempre hubo, está bien, es parte del trabajo, pero hay presiones y presiones. Y me parece que no está bueno cuando además se gozó, digo, de Y está siempre. aquello también de la cultura de la cancelación de determinadas personas que hoy por redes sociales también puede llegar a ser fuerte e incluso puede llegar a repercutir en tus tareas laborales. Sí. Te quería preguntar... Una sola cosa. Sí, Ay, perdón. sí, no, dale. Que a mí me llamó la atención. No voy a cortar la que libertad de solo- expresión. Sígalo. Sí. Que solo en uno de los paneles que estuve como asistente, solo en uno se habilitó preguntas y fue una. Bueno, a eso iba. ¿Cómo fue la Me llamó la dinámica? atención. ¿Se preguntó, no se preguntó? Justamente de eso No. te quería preguntar. No, en los que yo estuve, me llamó la atención que no hubiera tanta gente en algunos temas sumamente interesantes. Eso es por tener 6 o 4 a veces, digo, eventos paralelos, eran todo el mismo lugar, pero claro, es muy difícil, por eso digo que no había tanta gente. Pero solo en una se pudo preguntar, y fue en la que se estaba como creando una sociedad con los gobiernos, acordando sobre libertad de expresión. Solo una pregunta y fue de la sociedad civil. ¿Cómo iba a participar? Bueno, muy bien, en otro orden y entre otros temas, vamos a referirnos al tema de Montecón, ¿no? Sí. Que ayer hizo un anuncio que, no por anunciado, porque de alguna manera también se veía venir, no deja de ser grave. Anunció ayer el despido de 150 trabajadores y la reducción de los jornales de otros 245 hasta en un 50%. Hoy va a haber un paro del sindicato de Montecón precisamente porque responsabiliza de esto al gobierno. Según el comunicado que ellos difundieron, esto es un duro golpe para la actividad portuaria y por consiguiente para todos los trabajadores portuarios, tal cual desde el sindicato lo veníamos denunciando desde la toma de conocimiento del acuerdo gobierno-Catunasi. Claro, Montecón es la otra terminal que opera allí en el puerto, ¿no? Exacto. Y que a raíz de esta negociación, este acuerdo hasta el año 2081, de alguna manera lo deja un poco fuera de juego, ¿no? Exacto, y por eso es que se veía venir que si no tienen la misma cantidad de trabajo que antes, que iban a precisar menos trabajadores. Y por lo tanto, el despido es una barbaridad de cantidad de gente, ¿no? Para un país como el nuestro, 150 personas despedidas, no los toma de sorpresa, como lo dicen ellos mismos, porque se esperaba, pero el día que llega el anuncio, wow, es un sacudón. Y la reducción salarial del resto. y ¿no? La Claro. plantilla al 50% Mitad de sueldo. te cambia la vida, ¿no? O sea, te cambia absolutamente. Tema que vamos a estar analizando y debatiendo con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que va a estar esta mañana con nosotros aquí en Ciudad Viva. Otros asuntos, si tienen que ver con el ámbito parlamentario, la Cámara de Senadores aprobó ayer por unanimidad una minuta que, para exonerar justamente el IVA a 19 productos de la canasta
canasta básica. La propuesta fue impulsada por Cabildo Abierto en la Comisión de Hacienda y apoyada por todos los partidos. Sin embargo, el diario El País publicó en base a fuentes de presidencia que se analiza ir por otro camino para atacar el aumento de los precios de los alimentos. Esto se votó ayer, como decíamos, por unanimidad. Más allá de lo que dice El País hoy, también se señalaba que el Partido Nacional votó, pero por cortesía parlamentaria. O sea, no te la llevo, pero te lo voto porque está todo bien, somos porque es parte de la misma la coalición y bueno, no te quiero dejar pegado. Pero fue, entendámonos, debe haber pocas cosas que hayan recibido tanta unanimidad en el Parlamento. Lo votaron todos. Pero cuando después te dicen, no, votamos por cortesía, igual el Poder Ejecutivo irá por otro lado a dar otra cosa. Y que está bien, que son poderes distintos y pueden hacer cosas distintas. Sí. Pero los parlamentarios del partido de gobierno, o de la coalición de gobierno, mejor dicho, no consultaron antes. ¿Es necesario votar por cortesía? ¿Qué quiere decir cortesía parlamentaria? Porque yo los estoy eligiendo y yo soy la jefa de todos ellos, ¿no? De los que elegí y de los que no elegí. El presidente es mi presidente, lo haya votado o no, y los representantes que yo voté están ahí para representarme y están haciendo cortesía. No están ahí para decir, para votar por lo que creen, por lo que dijeron en sus programas políticos que debía ser el camino. ¿Cómo celebramos una unanimidad y a los 5 minutos vamos a redes y encontramos 2 senadores de gran renombre hablar de esa cortesía parlamentaria y decir, bueno, votamos pero no, sí pero no? Para mí es inentendible, es grave. Lo que más de alguna manera me hace ruido, me rechina, y no digo me duele porque ya sería mucho, pero el término cabe si se quiere, es que digan que es por cortesía parlamentaria y no pensando en la necesidad de la gente que necesita comprar los productos más baratos o comprar fraccionado. O sea, ¿dónde está la empatía del político ahí? No, ahí no fue empatía, digo, no sé. No hay. No, lo que quiero decir es que ahí fue, claro, no ir contra el presidente. Por supuesto, pero más allá de los temas políticos, acá estamos hablando de gente que necesita comer. O sea, esto se hace por una necesidad de carestía, de una situación económica muy compleja. Ya decir que voto algo por cortesía es antipático, por lo menos para mí. No, y decían 19 productos, ¿no?, de la canasta básica que sería descontado el IVA, en algunos es el 10%. Y vos te pones a pensar en tu cabeza y se te ocurren 12 así de arranque de lo que necesitas básicamente en tu casa que tienes que tener para comer, ¿no? Los panchos no entran, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces no estamos hablando de lujo, no estamos hablando de grandes vuelos, de cortesías parlamentarias. Estamos hablando del hambre de la gente, estamos hablando de las ollas populares que vemos, es una realidad que vemos desplegada y ocupa nuestra pantalla todo el tiempo porque forma parte de la realidad. Y en el medio de eso se habla de cortesía parlamentaria, me parece muy grave. Antipático y triste, por lo menos para mí. Y no parece ser una técnica parlamentaria sana eso de votar una cosa, aunque yo sé que después no me van a dar bola a la minuta parlamentaria, que es una sugerencia que tiene su cierta fuerza. Su cierta fuerza, vaya, si tendrá fuerza, que fue votado por unanimidad. Pero yo ya sé que esto de cualquier manera no va a salir. No parece ser una buena técnica parlamentaria. Bueno, nos vamos... ¿Salimos para o tiene algo más para comentar, señora Pilar? No, está bien, pues ya comentamos lo al principio. ¿Ya está todo comentado? Bien. Nos vamos a... No me la descoloque. Nos vamos al Centro de Gestión de Movilidad con Lucía Gómez. Hola Lu, buen día, ¿cómo estamos? Contanos novedades. Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buen miércoles. Bueno, aquí con las novedades sobre el tránsito. En primer lugar, comentarles que se está realizando una reparación de pavimento, allí como estamos viendo en la cámara, en 8 de octubre y Berro. Se está ocupando esa media calzada hacia Garibaldi y está previsto que se extienda por aproximadamente 2 semanas, así que bueno, a tener en cuenta esta información y saber que por ahí se puede enlentecer un poquito el tránsito. Además, en la zona de Pocitos hoy comenzó una reparación de saneamiento, por lo que va a estar cortada la calle Pastoriza entre Rivera y Manuel Aedo hasta aproximadamente las 16:30. Allí está trabajando personal inspectivo, también ordenando la zona, así que bueno, también a quienes vayan a circular por esta zona, tener en cuenta esta información. Además, para hoy también hay previstos trabajos en la zona de Punta Carretas, en la calle Francisco Vidal
entre Juan María Pérez y Solano Antuña hasta aproximadamente las 13 horas, en la calle Luis de la Torre entre José María Montero y Gregorio Suárez, también trabajos de saneamiento hasta aproximadamente el 6 de mayo, por la zona del Buceo va a estar cortada la calle Hernandarias entre Juan de Dios Pesa y Avenida Italia hasta aproximadamente el 6 de mayo, y por la zona del Reducto hoy se va a estar trabajando cortando la calle Guadalupe entre Marsella y la Avenida San Martín hasta aproximadamente las 17 horas. Hasta aquí toda la información por hoy, nos reencontramos mañana y que tengan buena jornada. Bueno, muy bien, muchas gracias, Lucía. Tenemos otras novedades que tienen que ver con la meteorología. Sí, porque veíamos recién las imágenes mientras Lucía nos hablaba de esos cortes de tránsito. El sol, mira qué belleza. Y realmente ahí me descolocó. vamos a tener para todos los gustos durante el día. Y ahora con las placas menos. No. Pero para hoy, Montevideo Shopping nos sopla Betania Núñez, acá nuestra productora general. Perfecto. Para hoy miércoles se prevé una mínima de 7 grados, ya tenemos que haber tenido esa temperatura, sí, y una máxima de 20, con cielo claro y algo nuboso. ¿Le pregunto el tiempo taroco? Sí. ¿Es como para todos? Yo pensé que usted lo tenía contratado. No es exclusividad mía, no. Taroco es de todos. Es de todos, me encanta, la cooperativa de Taroco. Para mañana jueves se prevé cielo claro y algo nuboso, la temperatura mínima prevista es de 8 grados y la máxima de 22. Para el viernes algo similar, cielo claro y algo nuboso, la temperatura mínima prevista es de 10 grados y 22 la máxima. Para todos los gustos, en algún momento del día vas a estar feliz y yo en algún momento del día también, Josema. No, yo hasta los 20, 22 grados estoy bien. ¿En serio? Ya de 23 grados para arriba ya me transforma el humor. Es una cosa. Pero bueno, estamos bien. Estamos en una época muy linda. Bueno. Yo no he recuperado la voz aún. Ya lo veo, sí. No, pero claro, uno se saca. Está muy elegante. Divino, sí. El look de las muy marcas que elegante, nos punto. apoyan realmente espectacular. Muy elegante. Por el frío. Sí. Muy elegante, ya ¿Usted está. quiere contar algo más de Punta del Este? No. Perfecto. Nosotros queríamos saber más cosas, pero bueno, eso será después de la Algo pausa. debe tener. Bueno, para después voy a poder contar, pero contactos que tuvo personales que me parece que después podemos llegar a ver en Zoom para enriquecer Ciudad Viva. Me encanta. Así que digo, no, bien. Me parece muy bien. ¿Qué le parece si vamos a saludar a nuestro compañero Luca Veloz, que no sé si sigue allí en Villa Dolores? Exacto. Luca, bienvenido nuevamente. Charlado afuera, Mirá ¿no? el peinado de Luca Veloz. El peinado de Luca Veloz, espectacular. Gracias, Pilar. Gracias también para Tania, que se está fijando en mi peinado, ¿eh? Bueno, un saludo para todos allí, para Marcelo y para José María, para que no queden fuera de esta charla. Preciosa mañana acá en Villa Dolores, en Roseli Ríos al 1483, que es donde una de las sedes de la Sociedad Urbana Villa Dolores, SV, así es el logo, que además es como un escudo, y todo tiene que ver, porque esta sociedad urbana empezó a nacer en 2015 a partir de la cantina del Club 25. Estamos con Raúl y con Gerardo, integrantes de esta sociedad urbana. Un poco de historia, ¿por qué los vecinos se juntaron aquí en Villa Dolores? Y se empezaron a juntar en la cantina, ¿no? Fue una charla de cantina. Esto es lo que recuerdo. Que íbamos a empezar al lado del 25. El salón del Club Social. Claro, el Club Social ahí. Allí tienen además una de las sedes, porque en el salón... En el primer piso tenemos también la otra sede, aparte de esta. Pero cuénteme la historia esta de las sociedades vascas, y a partir de esto... Arrancó la charla, la cosa empezó, la conversa a raíz de las sociedades gastronómicas vascas, ¿no? Que es una tradición en el País Vasco, centenaria, y que la gente se junta a transmitir, ¿no? Oralmente su cultura, su filosofía, y a cocinar, también la gastronomía como centro. Y el interés es eso. Entonces, las sociedades lo único que tienen es como requisitos que no puede haber proselitismo político ni religioso. Mientras discusión, la que venga, y todas las personas bienvenidas, como la vida misma. Como todos los clubes acá, Claro. surgen de lo social, ¿no? El balneario, donde sea, la primera construcción es la iglesia y el club social, ¿no? Y así surgen los clubes en los barrios. Después los liderazgos lo van llevando por los deportes, a este anda bien con el boxeo, este anda bien con el boxeo, pero surgen desde lo social como lugar de encuentro de la comunidad. Eso se perdió, se ha ido perdiendo. Las cantinas de los clubes han ido envejeciendo.
los gurises no se acercaban o no se acercan porque hay otros consumos, otras cosas, otras culturas, otras estéticas. Y es recuperar eso. Y es recuperar eso, ¿no? Reconstruir desde un club, desde una sede social, el tejido barrial. Pero no se llama 25. ¿Por qué no se llama 25? No se llama 25 porque primero era una locura y no queríamos involucrar al 25 en una demencia, ¿no? Pero además, creo que había gente de Tabaré, había gente de Miramar, había gente de Laiva, entonces transamos. El bohemio. Hay mucha gente de bohemio, porque creo que se quedaron sin cantina, ¿no? Entonces, el 25 amablemente le cedió ese espacio social. Esto me van a matar. Sí, esto es un problema. Me van a escribir. Sí. Pero realmente es que además uno que es originario de la Mondiola, ¿no? Que hoy es Positos Nuevo. Y Villa Dolores ahora está haciendo por un negocio inmobiliario Parque Valle. Entonces, lo que se trata es de reconstruir historias, reconstruir barrio, ciudadanía, localidad, y juntarnos con los vecinos desde la cultura, en todas sus visiones, todas sus versiones, y la gastronomía entre ellas. Y aquí hay talleres. Hoy, por ejemplo, a partir de la tardecita, un taller con Pitufo Lombardo y percusión. Hoy continúa un taller que estábamos del año pasado con el Pitufo, que es un amigo de Murga, el taller de coro de Murga y taller de percusión. Mañana tenemos el origen de la primera charla del año, que es con Pepino López Mas, ¿no? Sobre el descubrimiento que hizo él de la matanza, del lugar de la matanza de Salsipuedes. Y no pudieron llegar, no pudieron salir, es el título de la charla. Es el título de la charla. Esa va a ser disparadora de otras charlas. Pero con Pepino hoy trabajo en el barrio. Claro, esa parte. Yo para juntarlo con la historia de reconstruir. No, porque el trabajo que queremos hacer con él es la reconstrucción de la historia de la Mondiola. Levantar de Villa Dolores, de buscar lo que está, la parte... Hacer un chuperío científico. Exacto, es eso, lo que está entonces entrar a tu casa, en la palabra de la gente. Encontrar la receta de cocina de la abuela, la partitura, una carta, una película, ¿no? Que se filmó, y empezar desde ahí a trabajar y reconstruir un relato. Entrevista a los vecinos, ¿viste? Reconstruir la historia del barrio a partir de las historias personales. Y esta charla que tiene que ver, ustedes decían, José López Mas integra la sociedad urbana, pero no lo va a hacer desde lo académico, va a ser una conversa tete a tete casi acá. Sí, la idea es, y por el barrio, y ahí también se suma... Hay que eso registrarlo, entonces también está en los talleres de cine, ¿no? Y ahí cómo se suma como proyecto también en lo que se levanta del barrio para después trabajar sobre esa temática con claro, pues el taller de teatro también que hay, entonces levantar eso, toda la historia del barrio y después representar las diferentes formas de representación. Con nombres importantes, porque teatro, ¿quién lo coordina? Y está Fernando Toja, que es jugador del 25 de agosto. Empezó sus primeras pasos en las artes escénicas en una murguita que tenían y que cantaban entre murga y murga en el tablado del 25. Carlos Garat, una cantidad de gente, murguita de gurises. Y hoy nos coordina todo lo que es artes escénicas. Va a estar ahí también danza, ¿a cargo de quién? Andrea Lamana, danza contemporánea, ya está la 1 o la 2 o la 3 del SODE, no quiero meterme en el lío. No metas en lío. Pero una consagrada de la danza contemporánea ya está dando clases, ahora 9:30 está dando clases en la cancha del 25, ¿no? Y es una forma de que el conocimiento de esa cultura baje al barrio, ¿no? Sí, los invitamos para una próxima vez. Sí, va a haber taller de murga, va a haber taller de teatro, de dramaturgia, de cine. Empezamos ahora el sábado con un ciclo que es películas uruguayas con sus directores.
después va a estar Cine Casero, un colectivo alucinante de gurises que juntan y reconstruyen lo que estas filmaciones domésticas. Y estamos acá porque además tienen una huerta y un vivero, por eso estamos aquí en el patio de la Sociedad Urbana. Estamos casi cerrando, pero contemos acá qué pasa con el vivero. Esto es un vivero, ya hay... Para allá, Gerardo. Ah, perdón, yo me estaba dando vuelta. Mirás el vivero, pero míralo ahí. Esto es un vivero, ¿no? Allá estamos en las 700 y pico de plantas, faltan otras 700 que empiezan cuando ustedes se vayan, empiezan a venir más plantas, empiezan a venir las plantas interiores que van a decorar parte del galpón también. Jardín vertical. Es jardines verticales y acabamos de hacer talleres de huerta, ¿no? Y intercambio de plantas. En este espacio va a funcionar una petite feria Tristán Narvaja de intercambio de discos, libros, ropa. Y bueno, es sumar cosas y tejer. Y tejer conceptos, ¿no? Y redes. Y tratar de romper con la centralidad, tratar de que sea un proyecto que se autosustente, no tener que andar mangueando. Obviamente que vamos a manguear a todo el mundo. Estamos mangueando a todo el mundo. Está saliendo, es una sociedad civil, sin fines de lucro. La idea es que mediante la extensión universitaria, poder llegar al barrio con talleres gratuitos. Y bueno, la gente se está moviendo. Agradecemos mucho a Gerardo y a Raúl. Además, bueno, piensan hacer una cocina comunitaria para los emprendimientos del barrio, también para que puedan tener el sello bromatológico. Así que no se lo pierdan, porque hoy el taller con Pitufo Lombardo, la charla con José Luis López Mas a propósito de la matanza de Salsipués, una charla académica, pero con la cercanía de la vecindad. Y el sábado, Muerto con Gloria, esta película que se va a estar dando aquí y el inicio de este ciclo de cines también con los directores en la Sociedad Urbana Villa Dolores. Toda esa invitación la dejamos pendiente, ¿eh? Bien, Luca, muchísimas gracias, me encantó el programa y nos quedamos hablando de ese intercambio de plantas, me encantó. Sí, ¿No? sí. Linda la propuesta, lindo el lugar, muy interesante el móvil de Luca. Está buenísima qué divinos. La iniciativa de Gerardo Trigo, que ya hace tiempo que andan a la vuelta con esto, que además nuclea muchísima gente del barrio, de mi barrio en este caso, el barrio de La Mondiola, y que tiene, como vimos, montones de cosas, ¿no? Montones de cosas. Y qué bien se come en la cantina del 25 de agosto. Sin duda, y qué bien se ensaya. Hay muchos conjuntos de carnaval estuvieron. Mucho carnaval, hubo tablado, claro. En la cancha también se juega lindo. Habrá que ir a probar. Ah, hay que ir a probar, hay que ir a probar. Creo que Puede ser de mediodía y de noche. Hay que hacer una reunión de producción de Ciudad Viva. Con tortilla de papa. Betania. Con tortilla de papa del 25 de agosto. Toma nota. Sé que nos tenemos que ir a una pausa, pero es importante también responderles que sabemos que están ahí, que nos están contando a través de las redes sociales, que nos están mirando, y eso nos llena de alegría, nos llena de orgullo, y le queremos mandar un beso especial a Elisa, a Gladys Lago, que nos dicen cosas preciosas, y también a Fernanda Domínguez, que no vino a pesar de que nos quiere y que estaría buenísimo que pasara el cumpleaños con nosotros, pero la entendemos, nuestra sonidista. Hoy no, está titular, hoy está de cumple, así que Fer, te mandamos un beso gigante, te esperamos mañana, estás bien, igual cubierta por John y por Iván acá. El amigo Frasco que está poniendo música. Divino. ¿Sabe cómo le dicen Frasco, no? ¿Por qué le dicen Frasco? John lo llaman. John. Vamos a la pausa con esto. Bueno, tenemos, después de la pausa, vamos a entrevistar a Adriana Aristimuño. Va a estar con nosotros aquí, la directora de Planificación Educativa del Códice. Fue muy malo el chiste. Una madre te quisiera conjurar y jurarte por las cosas que más quiero. Es tan grande lo que pasa en carnaval que la tierra se confunde con... Y como lo anunciábamos antes de la tanda, es un placer, un honor recibir en nuestros estudios, en este Ciudad Viva, a Adriana Aristimuño, la directora de Planificación Educativa del Codicen. Muchas gracias por estar, Adriana. Muchas gracias por la invitación. En un tema que viene siendo muy actual y que venimos desarrollando desde antes de la realización de la jornada de ATD el jueves pasado, esto del marco curricular nacional, que es una puesta a punto de estrategias, horizontes, coordenadas para la educación nacional obligatoria.
ustedes han elaborado un proyecto preliminar, un documento preliminar, que fue presentado a todas las áreas y que ya ha tenido algún reclamo, por ejemplo, de los tiempos para poder estudiarlo y responder de forma adecuada. Bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Qué respuesta tienen ustedes, en primer lugar, sobre esos tiempos que necesita un cambio tan importante como el que se está proponiendo? Bueno, totalmente de acuerdo que los cambios necesitan tiempos. Y yo te diría que más que establecer estrategias, el marco en realidad establece un gran contexto, un gran escenario, ¿no? Justamente un marco de acción. Si tú lees lo que establece el marco, te dice cuáles son los principios de la educación del Uruguay desde siempre, cuáles son los principios de este marco, o sea, cuáles serían los lineamientos que van a orientar esta propuesta curricular y sobre todo, que ese me parece que es el corazón del documento, a qué aspiramos que los estudiantes apunten, o sea, qué es lo que nosotros proponemos para la educación obligatoria del país, para el proceso y para el final. Entonces hay un perfil de egreso que está bastante completo en función de ciertas competencias que tienen que ver con la comunicación, con el pensamiento crítico, con el pensamiento creativo, con el relacionamiento entre las personas en una sociedad, con construir ciudadanía, con tener una capacidad intrapersonal, es decir, con regularte, conocerte, construir un proyecto de vida. Ese es el marco, o sea, el marco no establece estrategias concretas, da lineamientos. Para esas estrategias. Exacto, y luego las estrategias vendrán con otros procesos, con otros documentos. Así que totalmente de acuerdo que el tiempo a veces es un poco exiguo, pero a ver, es un documento de 50 y pico de páginas que cualquier docente o interesado en la educación motivado lo lee con muchísimo interés y tampoco es tan extenso, ¿no? Es un documento que se lee fácil, en un lenguaje me parece muy claro, con diagramas, con cuadros. A ver, siempre todo se puede mejorar, pero estamos bastante satisfechos con el documento. Perdón, Marcelo. Sí, se habla mucho de que esto tiene que tener un cambio de esta magnitud, tiene que tener un amplio acuerdo entre los distintos sectores involucrados en la educación. Sí. ¿Cómo se está en ese aspecto? Porque más allá de las intenciones, porque me imagino que todas las partes querrán, hablan del acuerdo y ojalá saliera el consenso, no parece tan sencillo conseguirlo. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, para todo nos planteamos estrategias, luego vemos si las estrategias funcionan. En primer lugar, la convocatoria de las ATD es legal, o sea, es una obligación legal. De las ATD vamos a recibir una cantidad de insumos y ahora durante todo el mes de mayo lo que vamos a hacer es visitar diferentes colectivos de la comunidad educativa, el cuerpo de inspectores, las comisiones descentralizadas, las salas de directores, todos los integrantes de las personas que construyeron el marco y autoridades, es decir, en un diálogo para también recoger cosas, no solamente de los docentes de a pie, como se puede decir, de los docentes que están en los centros educativos, sino también de los estratos intermedios. Participaron en la elaboración del marco muchos de ellos, ¿no? O sea que es un ida y vuelta también, pero hay obviamente una cantidad de personas que no. Un documento es muy difícil de construir entre los 400 inspectores que tiene el país, los más de 2.000 directores, pero nuestra propuesta es tener un documento borrador y a partir de ese documento discutir y avanzar sobre eso, ¿no? Esa es la estrategia. Inmediatamente después de realizadas las asambleas técnico-docentes, los consejeros, representantes de los docentes en el CODICEN, manifestaron que no se logró un consenso. ¿Ya hay una respuesta respecto a eso? Y bueno, lo estamos construyendo. A ver, las asambleas técnico-docentes fueron el jueves y nosotros nos planteamos durante todo el mes de mayo seguir recibiendo insumos y seguir intercambiando. Yo creo que justamente como hablábamos de tiempo, necesitamos tiempo. Ajá. Y ayer nosotros recibimos a referentes del Observatorio del Derecho a la Educación, Cecilia Sánchez, Estefanía Conde, estuvieron con nosotros y nos dieron una serie de manifestaciones recogidas también de muchos observadores, entre ellos FENAPES. Y esa palabra que vos dijiste, participación, hay una crítica importante de cómo se manifiesta esa participación de docentes y estudiantes en el armado de este marco y también de la participación de otros organismos internacionales, por ejemplo el Banco Mundial, en el diseño de lo que va a ser la educación obligatoria para el país. ¿Hay preocupación respecto a eso desde el cuerpo docente? ¿Cuál es la respuesta del organismo? Tuvimos una reunión con uno de los gremios estudiantiles que justamente nos pidieron reunirse con nosotros y fue
notable el nivel de acuerdo que tenemos entre lo que propone el marco y lo que los estudiantes piden. Y vamos a seguir reuniéndonos con ellos, justamente durante todo el mes de mayo, con el documento acabado, ¿no? Porque en ese momento estábamos construyendo, entonces estábamos tomando insumos. El año pasado también hicimos 4 mesas redondas donde tomamos ideas de los partidos políticos, del sector productivo y sindical, de la academia. Es decir, nos hemos tomado el tiempo y el trabajo de escuchar y hemos abierto a la participación. Obviamente, otra vez, hay diferentes modelos de participación. Está el Congreso Educativo, que nosotros creemos en esta administración que no es el camino, y está lo que nosotros estamos proponiendo, avanzar a partir de propuestas de documentos en borrador, provisorios, con diferentes colectivos. Para la elaboración del documento también recibimos insumos de diferentes grupos, o sea, no es que ese grupo lo elaboró solo, sino que nos alimentamos de insumos durante el año pasado, todo el año pasado, y luego nosotros fuimos construyendo ese documento en función de esos insumos y obviamente de la especialización de la gente que participó. Así que siempre hay una tensión entre el saber especializado y la participación en estos procesos, ¿no? Seguro que los compañeros del observatorio lo saben porque son especialistas en esto, nosotros también, y hay diferentes maneras de llegar al resultado final. Nosotros estamos en este camino de recurrir a la CTD, escuchar a la sociedad, escuchar a los docentes y a partir del documento seguir avanzando. Y así lo vamos a intentar seguir haciendo en todo lo que resta del camino. Adriana, los consejeros docentes de ANEP, Julián Mazzoni y Daisy Iglesias, señalaron, porque este es otro de los puntos clave, me parece, de todo este tema de la reforma educativa, que se centra demasiado en el tema de las competencias. Es más, no es demasiado, dijeron exclusivamente en el tema competencia. Y esa palabrita competencia ha estado circulando mucho, fundamentalmente en aquellos que tienen una visión un poco más crítica de este documento. ¿Qué tenés vos como respuesta? Porque parece que fuera competencia contra lo demás cuando aparentemente debería ser complementario. No, a ver, yo creo que el concepto de competencia es un concepto central en el marco, es así, y lo que pretendemos es que sea así. Lo que los consejeros hacen, y yo estuve en la sesión del consejo donde se presentó el marco y donde ellos argumentaron, lo que ellos plantean es una oposición entre competencias y contenidos. Entonces ahí creo que está el tema. El documento en ningún momento plantea una oposición con los contenidos y más bien dice que las competencias se desarrollan con los contenidos. Inclusive hay una parte del documento donde se dice los contenidos son fundamentales con estas palabras y sigue argumentando. Es una falsa oposición esa de las competencias y los contenidos. Las competencias son una manera de pensar la educación en términos de la pertinencia. Así, ¿qué es lo que es pertinente para los estudiantes? ¿Qué es lo que nos parece pertinente en este mundo, en este momento de la sociedad, de la ciencia, del conocimiento, para organizar la educación? Es un modelo actual que nos parece suficiente, pertinente, útil, que ordena, que hace congruente la educación, que permite que diferentes disciplinas trabajen de manera mancomunada. Por eso lo proponemos. Vos decís pertinente, Adriana, y hay una palabra que tiene que ver con esa pertinencia, pero que a veces puede ser demonizada, ¿no? Que es productividad. Porque si es pertinente, ¿para qué? Hay un para qué de las cosas, ¿no? Y la crítica de muchos de los sectores es que hay como un énfasis en el mercado laboral y no en el desarrollo. Te voy a leer lo que dice el perfil de egreso para que veas que de productividad, nada, porque me parece que esto es mejor 2 minutos para que ustedes vean. Es lo que nos queda de la entrevista. El perfil de egreso, si la página me aparece, el perfil de egreso del estudiante. O sea, ¿en qué estudiante estamos pensando nosotros en función de este marco? O sea, decir, mientras vos buscas eso, bueno, no lo encuentro. A ver, estamos pensando en estudiantes que sean capaces de crear, en estudiantes que sean capaces de regular sus emociones, estudiantes que sean capaces de tener un proyecto de vida sano, estudiantes que sean capaces de respetar a los demás, estudiantes que sean capaces de producir ciudadanía, de construir ciudadanía, estudiantes que manejen la comunicación en su lengua materna y posiblemente tengan fundamentos de una lengua extranjera, estudiantes que sean críticos entre la información, que sepan discriminar la información falsa de la verdadera. ¿Qué tiene de productividad eso? Es una cosa mucho más amplia lo que plantea el marco. Los invito a leer en las páginas 48 y 49. Es una síntesis que se lee muy rápido del marco, donde dice
¿En qué estudiante estamos pensando para egresar de la educación? Muy rápidamente lo tuve que hacer porque no lo pude leer. Es ese tipo de perfil. Es un perfil humanista, un perfil integrado a la sociedad, un perfil que construye ciudadanía. Creo que se están planteando, sinceramente, falsas oposiciones desde posiciones filosóficas, ideológicas, muy respetables y legítimas, pero que no están haciendo justicia a lo que verdaderamente dice el documento. Una última y nos quedamos con muchísimas ganas de seguir preguntándote un montón de cosas, sobre todo para enterarnos, para aprender, hablando justamente de esto. ¿Hay este marco curricular o similar se ha aplicado con éxito en otros países? ¿Tenemos antecedentes de eso? Sí, absolutamente. No este marco, sino este enfoque por competencia se está aplicando en este momento en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Finlandia, en España, en Francia, en Italia. O sea, la inmensa mayoría de los países que para nosotros son referencia en el mundo educativo están desarrollando currículos por competencias. Nuestra Universidad de la República tiene carreras que funcionan por competencias. Nuestra educación inicial tiene currículo por competencias. La educación técnica de nuestro país también. Adriana Aristimuño, un placer tenerte en Ciudad Viva. Muchas gracias. Este tema lo vamos a continuar y esperamos seguir contando con el placer de seguir conversando y seguir este tema que tiene fijadas etapas posteriores y que estaría buenísimo que toda la sociedad estuviera involucrada, al menos desde el punto de vista de la información. Cómo no, fue un gusto. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Adriana. ¿Nos vamos a una pausa, Marcelo? Nos vamos a una pausa porque tenemos más invitados, muy importantes. Otros invitados de jerarquía. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, viene enseguida de la tanda. Seguimos en Ciudad Viva y como anunciamos, ya está con nosotros el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, a quien ya le damos los buenos días. Pablo, ¿qué tal? Un gusto. Un placer que esté por acá. Gracias por venir. Varios asuntos, una agenda que está muy cargada, ya vamos a hablar de todo lo que pasó el día domingo en el marco del acto del 1 de mayo, usted también brindó una conferencia de prensa, hizo allí varios anuncios, pero vamos a arrancar con temas de coyuntura y de actualidad. Hay una cuestión que tiene que ver con Supergas, pero antes me quiero detener por algunas cuestiones que tienen que ver con el puerto, con la que anunció Montecón, con el anuncio del despido de 150 trabajadores y la reducción además de la plantilla a la mitad, con la mitad del salario. ¿Cuál es la visión del Ministerio de Trabajo sobre este tema? Bueno, ayer hubo una reunión del Comité de Seguimiento de la Situación del Puerto. Allí el sindicato de Montecón planteó esta situación. La empresa todavía no ha tomado esas medidas, hay que decirlo, efectivamente es así. Obviamente, si el sindicato lo planteó es porque algunos planteos están arriba de la mesa. De todas formas, tomamos nota y se está trabajando porque además hay tiempo. En la medida que esas decisiones no están tomadas y tenemos por lo menos el mes para trabajar, también está la posibilidad de que haya un número de trabajadores que puedan tener una alternativa laboral dentro del propio puerto. El puerto está en un proceso de crecimiento muy grande de actividad. Lo que acá está ocurriendo es una redistribución por la vía de los acuerdos que están ocurriendo entre los distintos servicios de transporte marítimo y las empresas que se encargan de los contenedores, que son Montecón y Terminal Cuenca del Plata, y esa modificación en la distribución de los servicios es lo que puede generar esa diferencia. Pero no demos nada por definido. El planteo fue hecho ayer por el sindicato de manera muy obviamente enérgica, porque si efectivamente las decisiones son esas que recién tú mencionabas, obviamente es una afectación importante, pero no está resuelto. No está resuelto el tema. Estamos recién iniciando un proceso de diálogo y de negociación y vamos a ver, hoy hay una reunión con TCP, tanto con el sindicato como con la empresa, para ver alternativas
En fin, es un tema que está todavía en proceso. ¿Cuánto tiene que ver esta situación puntual de Montecón con el acuerdo que se hizo con Catón Natí en la terminal? Seguramente tiene algo que ver, aunque este servicio, el que se cambió de proveedor, digamos así, fue resultado de una negociación entre privados, no fue un resultado de ninguna decisión del Poder Ejecutivo, de la Administración Nacional de Puertos. De todas maneras, el telón de fondo es el del acuerdo alcanzado con Catón Natí y la reacción de Montecón. Pero dentro de ese escenario tenemos una ventaja, que es que el puerto está en un proceso muy dinámico de crecimiento, porque ustedes habrán visto los datos de las exportaciones en abril volvieron a crecer y por lo tanto hay cada vez más actividad y eso ayuda a que en ese proceso de reestructura no sea un juego de suma cero, sino que pueda haber oportunidades para todos, ¿no? También otro de los conflictos que volvió a ponerse sobre el tapete esta semana tiene que ver con el supergas, ¿no? Y la distribución de supergas. Desde el sindicato de FANCAP, lo tuvimos hoy temprano en MBD Noticias, dice que ellos deslindan responsabilidades si hay un desabastecimiento, porque ellos lo que están haciendo es trabajando en un convenio colectivo, no se sienten amparados y lo que no están haciendo son horas extras, es trabajar a reglamento por lo que fueron contratados. ¿Qué es lo que se puede esperar de eso en un tema complejo? Porque además vienen los fríos y ese tema se tiene que resolver, ¿no? Tenemos un conflicto arriba de la mesa, está claro, entre Federación ANCAP y el directorio de la empresa. Hay una reunión ahora al mediodía en el Ministerio de Trabajo donde vamos a analizar toda la situación y obviamente vamos a trabajar para encontrar algún tipo de solución. Paralelo está el tema del abastecimiento del supergas, porque ANCAP es el productor del supergas y efectivamente por lo que ha dicho la empresa hay alguna dificultad. Vamos a ver cómo la resuelve ANCAP, eso no es un problema nuestro, pero sí buscar los caminos para encontrar un entendimiento de un conflicto que ya lleva un tiempo entre el sindicato y la empresa. Va a participar incluso dirigentes del PIT-CNT a nivel nacional, el propio presidente del PIT-CNT va a estar presente también en la reunión y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Bien, vamos a ver qué ocurre con eso. A propósito del PIT-CNT, el acto del domingo en el marco del Día de los y las Trabajadoras se realizó, usted estuvo presente allí, el secretario de Presidencia dijo que fue un discurso político e ideologizado. ¿Coincide con esa visión? Bueno, depende de qué discurso tomemos, pero en realidad hubo un componente ideológico. A ver, es el componente ideológico que sabemos que el PIT-CNT tiene, o sea, uno va al acto tanto Delgado como quien habla, sabiendo que va a escuchar cosas con las que no está de acuerdo, porque el PIT-CNT se ha posicionado muy claramente en la oposición al gobierno, es una postura que ha tenido desde el principio y que obviamente es un dato de la realidad. Entonces, cuando uno va sabiendo qué cosas vamos a escuchar, básicamente. De todas formas, hubo en el planteo del discurso del presidente del PIT-CNT una serie de propuestas que hay que analizar como corresponde. ¿Qué cosas tomó de esos planteos que fueron más de 6? Entre otras cosas, aumentar el salario mínimo nacional, aumentar la carga de la tarjeta Uruguay Social, extender los jornales solidarios. A ver, todos esos planteos hay que ponerlos arriba de la mesa y analizarlos. Por ejemplo, el reclamo de que haya obra pública para promover la generación de puestos de trabajo, eso está encaminado, eso es parte del plan que tiene el gobierno, el programa de compromisos que tiene y está avanzando en esa dirección. Con respecto a las prestaciones sociales, como dijo bien el presidente cuando anunciamos las medidas relacionadas con los aumentos de salarios públicos y de jubilaciones y pensiones, y con la sugerencia a que en el sector privado se adelanten los ajustes por inflación, hay un trabajo en curso entre el Ministerio de Economía y el MIDES que tiene como foco ese otro conjunto de la población que no está alcanzado por estas medidas que recién mencionaba. O sea, las medidas que anunciamos el 18 de abril eran vinculadas a los trabajadores formales, tanto privados como públicos,
y a jubilados y pensionistas. Pero hay todo un sector de la ciudadanía que tiene ingresos vinculados a políticas sociales. Y por lo tanto ahí va a haber también anuncios, aparte de las medidas que ya empezaron a estar vigentes a partir del 1 de enero con la rendición de cuentas, particularmente relacionado con el tema de la primera infancia. Pero sin duda que va a haber otras medidas que las están trabajando ellos. Yo no estoy formando parte de esa discusión o de esa elaboración. Y después, sobre el salario mínimo nacional, yo lo que he dicho es que primero que no, digamos, la evolución del salario mínimo nacional no toca a los salarios del sector privado ni público, porque están todos por encima del salario mínimo nacional, lo cual me parece una buena cosa. Igual siempre es una referencia, ¿no? Y bueno, y lo que dice el PCNT es que es una referencia sobre todo para el sector informal, y en ese sentido lo que nosotros tenemos que responder es que ha habido aumentos en cada año desde que estamos en el gobierno, ha habido aumentos del 10% el primer año, del 8% el segundo año, que están en línea con la inflación o incluso el del primer año por encima de la inflación. Entonces acá lo que nosotros tenemos que corregir es situaciones en donde los aumentos que se establecieron en enero podían quedar o iban a quedar por debajo de la inflación que se viene acelerando lamentablemente. Y conviene decirlo, porque la inflación es un fenómeno que está ocurriendo en el mundo entero. Basta mirar, bueno, la vecina orilla, ni hablemos, los niveles de inflación son siderales. Pero en el mundo desarrollado, en el mundo donde las tasas de inflación eran normalmente del 2-3%, estamos viendo 8-9%, estamos hablando de Europa y Estados Unidos, y Uruguay no puede ser la excepción. Entonces, el tema es cómo contenemos eso, claro. Y bueno, y ahí estuvieron las medidas, ¿no? Yo no me quería ir del 1 de mayo por lo siguiente, por la denuncia que subió una madre respecto a la muerte de su hija en el sector forestal, que la verdad que sorprendió a todos. Además, digo, claro, verla ahí expresar ese dolor fue tremendo. Y le voy a preguntar en dos sentidos. Primero, porque desde el Ministerio se anunció que se iba a investigar a ver qué es lo que había pasado, si hay algún avance respecto a eso. Pero además lo uno con que también estuvo en la previa del 30 de abril, el Día de los Trabajadores Rurales, que estuvo acá María Flores, diciendo, y lo ato por lo siguiente, por la dificultad que tienen ellos para denunciar casos concretos en empresas cuando son pocos los trabajadores, cómo ir al medio claro, y cómo ir al medio del campo, y bueno, a ver, alguien de ellos tiene que haber denunciado, es decir, ¿cómo se trabaja para situaciones tan específicas y en lugares tan apartados? Sí. A ver, son como dos planos. Son Uno dos es temas, el tema general y otro es el caso específico. Sobre el caso específico, nosotros no habíamos tenido ninguna denuncia de lo ocurrido. Tomamos contacto con la empresa va a darnos un informe de todo lo actuado, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, digamos, proporcionados por la empresa y por lo que uno ha revisado a nivel de los medios de comunicación, que alguna cosa apareció en su momento, pero muy posterior. Habría sido un accidente en tiempo de trabajo ocurrido en función de un accidente de tránsito. Pero no nos adelantemos, vamos a esperar el informe, vamos a analizarlo desde la Inspección de Trabajo. Nosotros estas cosas, si no nos llega una denuncia, es muy difícil enterarse, porque no es que tengamos nosotros una capacidad de tener el radar. No es empresas grandes que tienen un delegado, por ejemplo, como en... Es que es independiente, o sea, lo que ocurre en general cuando hay un accidente de trabajo es que nos llega por algún canal, sea por la propia empresa, sea por el sindicato, sea por la policía, sea por los medios de comunicación, llega, sobre todo cuando es un accidente mortal. Lo cual no quiere decir que haya responsabilidad empresarial, eso es otra cuestión. Todos quedamos muy impactados porque es ver el dolor de una madre por la muerte de su hija, es una cosa que impacta y que duele a todos, ¿no? Evidentemente. En eso estamos. Yo creo que en el correr de esta semana este tema va a estar debidamente analizado por la inspección y veremos si corresponden algunas acciones o no. Y el tema más general en el sector rural, cuando nosotros tenemos cualquier tipo de denuncia que nos llega, enseguida vamos
y inspeccionamos la empresa, sea en donde sea. Una sola referencia, la trabajadora que falleció en enero, a la que refería su madre, era de un parque eólico, no del sector forestal. Sí, tenés razón, es verdad, me equivoqué yo. Y ella estaba trabajando en el mantenimiento de los molinos, pero no fue en esa actividad que ocurrió el accidente, sino que fue un accidente de tránsito. Claro, pero con respecto, digo, ¿han aumentado, le siguen llegando para inspeccionar en el sector? Lo que llega, nosotros vamos, es así, tanto en el sector forestal como en el sector cítrico, como en el sector granjero. Hemos tenido denuncias, a mí me han llegado personalmente denuncias y enseguida las tramitamos con la inspección, y la inspección va. Lo que no tenemos es la capacidad, que nunca lo tuvo el Uruguay, de tener una cobertura permanente. De todas maneras, la inspección incluso hizo hace 10 días un seminario sobre planificación, es decir, no solo debe funcionar a denuncia, sino que tenés que tener un plan que implica llevar adelante inspecciones de oficio. Bien. Y ese plan existe, siempre se puede perfeccionar, pero hay que decir una cosa, que me parece que es muy importante. La Inspección General de Trabajo en el 2020 aumentó la cantidad de empresas inspeccionadas con respecto al 2019, a pesar de la pandemia. Y en el 2021 volvimos a aumentar con respecto al 2020. O sea, la actividad de la inspección se ha incrementado en estos dos años y nuestra idea es seguir mejorando, ¿no? Ministro, nos queda un minuto y le pido brevedad en la respuesta en lo posible. Usted el domingo habló sobre las cifras de desempleo, dijo que estamos incluso a niveles prepandemia. Se lo consultamos a la secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT, Fernanda Aguirre, que estuvo allí también en la oratoria, que tuvo ahí un mano a mano y de vuelta con usted. Un mano a mano no, bueno, en fue realidad, unilateral, no, porque yo no podía contestarle. Usted la observó atentamente. Bueno, entre otras cosas decía y no que dijo la verdad. Bueno, ella dice que usted tampoco dice con la verdad en el marco de las cifras de desempleo y niveles prepandemia. Yo digo lo que dice. ¿Con qué nos quedamos? A ver, sí. Esta mujer en su discurso atribuyó una frase que yo nunca jamás he dicho. Ustedes perdieron y van a perder de nuevo, eso dijo. Porque nosotros decidimos que así sea, dijo. No, jamás nosotros vamos a hablar así, jamás. Lo que nosotros hicimos fue presentar una pauta para el sector turístico y el sector de los espectáculos hace un año, cuando estaba todo cerrado y cuando las empresas estaban cayendo una atrás de otra y cuando además la cantidad de trabajadores iba disminuyendo de manera muy acentuada, que la pauta para esos sectores iba a ser otra vez un periodo de puente. La pauta que presentaba el gobierno de un año, donde inevitablemente se iba a acentuar la pérdida en relación a los otros trabajadores. Y ella estaba en esa reunión. Dijimos, esta es la pauta que nosotros hacemos porque tenemos la preocupación de que si planteamos una pauta como el resto, lo más probable es que sigamos perdiendo trabajadores, o sea, que se pierdan puestos de trabajo. Y eso al final fue firmado y acordado en el Consejo de Salarios de los distintos grupos. Nunca dijimos, porque nosotros decidimos que así fuera, porque además es jurídicamente imposible, porque los acuerdos en el sector privado los realizan las partes. Nosotros no vamos a meter ese tipo de afirmación. La verdad que fue muy desagradable escucharla, porque no se ajustaba a la verdad. Y tampoco se ajusta a la verdad la crítica que hace sobre los datos de desempleo. Son los datos del INE, no son los datos del Ministerio de Trabajo ni lo que a mí se me antoja. Acá hay un dato de la realidad, que es que la tasa de desempleo en el Uruguay era del 8,9 en el año 2019 y en febrero del 20 llegó al 10,5. Y hoy, desde hace 6 meses, viene constantemente ratificándose 7,5 aproximadamente, promedio. Por lo tanto, bajó el desempleo, porque ahora sí la cantidad de población económicamente activa está en el nivel previo a la pandemia. Por lo tanto, porque uno podría decir, bueno, bajó el desempleo porque se fue mucha gente del mercado de trabajo. Eso ocurrió en el 2020, igual teníamos un desempleo más alto, ahora tenemos un desempleo más bajo, con una cantidad de trabajadores en el mercado similar. Entonces, bajó el desempleo. No le gusta, ¿qué le vamos a hacer? Bien. Pero es la realidad. Cortito, sí, no, ni hablar. Va a estar hoy en la reunión con el PIT-CNT, el presidente. Sí. ¿Se espera sí. va a haber no, alguna? perdón, en la reunión
por el tema ANCAP. No. Por el tema la ANCAP, reunión eso con es el al mediodía, con el presidente presidente va a estar el presidente solamente. Sí, sí. Estuvimos ¿Anuncios, conversando entonces, ayer. ¿no se van a esperar de algo, no? El presidente va a recibir al PIT-CNT, seguramente el PIT-CNT va a ratificar el planteo que se hizo el otro día y bueno, a partir de eso tenemos que analizar. Trabajo. La seguimos, ministro. No, un gusto, en algún momento. ¿Sí? Sí, muchas gracias no. por visitarnos. Bien, Muy y bien. nosotros ahora seguimos y abrimos una ventana. ¿Qué tal, Josema? Para saludar a Mauricio Pérez. Mauricio, bienvenido. Buen día, Pilar, buen día, Josema. Nosotros estamos aquí en la Plaza Luisa Cuesta. Este año vence el plazo de gestión de los actuales integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y en agosto se definirán los nombres de quienes continuarán al frente de esa institución. En ese marco se comienzan a visualizar nombres propuestos por parte de las organizaciones sociales interesadas en el tema y para hablar de eso concretamente estamos con Nilo Patiño, integrante de la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, ya que en las últimas horas surgió la información de que distintas organizaciones estaban promoviendo la candidatura o la continuidad en los cargos de los integrantes, tanto Wilder Tyler como Mariana Mota, pero queríamos consultarlo, Nilo, si efectivamente Madres y Familiares se ha pronunciado o se ha adoptado una posición de impulsar las candidaturas tanto de Tyler como de Mota para su continuidad en un nuevo periodo de la institución. Le agradecemos por estos minutos con Ciudad Viva. Hola, ¿qué tal? Todavía nosotros no hemos fijado posición, no hemos elegido candidatos todavía, porque nos estamos informando para no tratar de ver cuál es exactamente el panorama y como hay tiempo, una semana más, una semana menos no le hace a la cuestión, sobre todo que tiene que ser con mucha información y que no estar manoseando nombres, ¿no? Entonces la idea es informarnos lo más posible sobre la situación de la institución en concreto y quiénes pueden ser posibles candidatos. ¿Ustedes están hablando con algún candidato? ¿Están planteando sus interrogantes o sus aspiraciones a algunas personas que puedan ser de interés o que tengan interés en integrar la Institución Nacional de Derechos Humanos por los próximos 5 años? Sí, o que ya son integrantes o nuevos integrantes, eso lo estamos manejando todavía, no está definido eso. Lo que sí está definido es la postura frente a la institución que siempre la hemos tenido. En cuanto a los candidatos, nosotros no vamos a resolver por ahora hasta que no tengamos toda la información arriba de la mesa. ¿Cuál es la valoración que se hace de la institución? Bueno, la institución fue una cosa para nosotros como madres y familiares, pero aparte para todas las organizaciones sociales muy, muy cara, ¿no? Siempre pensamos que es un aporte a la sociedad en el sentido de la democracia, de ir a que allí va gente que no tiene padrino, que puede ir a plantear sus situaciones de abuso de poder o de injusticias, sobre todo de parte del Estado. Entonces, para nosotros la institución es una institución muy importante para la sociedad uruguaya. No solo para nosotros, porque no es una creación nuestra, digamos, pero sí la apoyamos fervorosamente. Entonces, acá hay que separar dos cosas. Una es la institución, independientemente de las personas, aunque tiene que ver la integración, obviamente, pero la institución como institución nosotros la defendemos a muerte, así como está. En principio. Si se puede mejorar, obviamente, pero no sería el momento para intentar modificar nada con el clima que hay hoy con respecto a la institución, ¿no? En relación a lo que es una de las competencias que tiene la institución, que es la búsqueda de información sobre detenidos desaparecidos, que particularmente está a cargo tanto de Tyler como de Mota. ¿Qué valoración ustedes hacen de ese trabajo específico que está haciendo la institución? Bueno, lo primero que hay que esperar es el balance de ellos. Todavía no han hecho un balance y cuando se aproxime a la finalización, digamos, de este año, que termina ahora en agosto con el mandato de ellos,
Ellos harán un balance y sobre el balance nosotros ahí opinaremos. En concreto sobre todo lo procedido, pero digo, la institución en ese sentido, cuando se liquidó el grupo de trabajo, nosotros entendimos que la búsqueda tenía que estar a cargo de una institución que fuera del Estado, pero que fuera lo más independiente del Poder Ejecutivo. Y la institución calzó justito en esa visión, digamos. Para nosotros es importante que la búsqueda siga ahí en la institución, sin duda, porque de alguna manera tenemos más posibilidad de que eso continúe o de que, digamos, llegue a buen término en las condiciones actuales de cómo está el Estado, digamos. Las críticas que se están dando desde parte del sistema político hacia la institución ponen en riesgo lo que es sus competencias, sus funciones y que cumple efectivamente con las funciones específicas para las que fue creada. Bueno, ahí hay varios puntos de vista sobre las críticas, ¿no? Unas cosas son las críticas que se podrán hacer sí o no a la institución, como cualquier organismo, y otra cosa es intentar destruir la institución. En ese plano, digo, hay fuerzas políticas que no le vamos a pedir lo que no dan en otros planos. ¿Por qué? Porque no le vamos a pedir a Cabildo Abierto que defienda la institución de derechos humanos, cuando en realidad está defendiendo a los torturadores y asesinos del pasado. Entonces, es totalmente coherente. ¿Para qué le sirve la institución a Cabildo Abierto? Entonces la tratan de destruir, obviamente. Para nosotros que tenemos otro punto de vista y luchamos por otras cosas, los derechos humanos son una cosa muy importante para el ser humano y para la sociedad, ni que hablar. En el caso de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿va a ser fruto también la futura integración de una negociación en el ámbito parlamentario, pero también con propuestas de las organizaciones sociales? ¿Usted cree que puede afectar que esa negociación que se da en el ámbito político afecte lo que puede ser el funcionamiento, por más allá que no existan cambios en el funcionamiento o en la estructura de la institución? ¿Esa negociación política puede afectar a la institución en el futuro? Digamos que la integración tiene un tono, ¿no? Eso sin duda es innegable. Y nosotros aspiramos, y creo que es una aspiración de casi todas las organizaciones, que esto no se negocie. Las dos instancias de elección que hubo de la institución, de las directivas de la institución, fueron con propuestas de las organizaciones y hacia el Parlamento, y el Parlamento decidió, pero no hubo ni planchas. Entonces se decidió por personas y no hubo una negociación política. Si hay una negociación política, bueno, ahí entramos mal. Y para nosotros es totalmente perjudicial en el tono que tiene que ir la institución de derechos humanos. No es un tema, los derechos humanos no es un tema de negociación, se trata de otra cosa. Entonces no puede trasladarse eso al Parlamento y negociar en el Parlamento la integración cuando el tono tiene que ser totalmente otro. Nilo Patiño, integrante de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, gracias por estos minutos con Ciudad Vida. Como decíamos, Josema, Pilar, este año cambia la integración de la Institución Nacional de Derechos Humanos. En agosto el Parlamento, la Asamblea General, estará definiendo a los 5 nuevos integrantes o algunos que puedan repetir. Las negociaciones, las propuestas de las organizaciones sociales recién comenzarán a conocerse en los próximos días. Volvemos con ustedes. Gracias, Mauricio, por esta información. Perfecto. Bueno, muy bien. Nosotros hacemos una pausa. Ya seguimos en TV Ciudad. Creo que le dijimos
bueno, de Fernanda Domínguez, nuestra sonidista, John Tabassi, nuestro sonidista hoy, dice que también es su cumpleaños. No, no nosotros puede. nos saludamos. Yo no le creo nada, pero... El guionista de Dios, como dice Darwin. Sí, es su cumpleaños. ¿Es el cumpleaños de quién? Del amigo John, del Frasco. Y de Iván, ¿no? de Frasco. Y de Iván Werner, ¿no? Iván, ¿No es el cumpleaños que es el microfonista de hoy? ¿Ese cumpleaños de John también? Feliz cumpleaños, John. Pensé que estabas... Bueno, sanguchito. cumpleaños. Ya cerramos el programa y vamos a comer ese sanguchito. Bueno, el que come muchos sanguchitos, sí. ¿Qué me va a decir? Perdón, no, que es un histórico del canal. Sí, Estamos claro, diciendo un nombre, pero que tiene que ver con la historia, la construcción de esa TV Ciudad que nos llena de orgullo. Personas como John Tabassi. Un beso muy grande, John. Totalmente de acuerdo. Hago mías sus palabras. Dale. El Frasco. Bueno, ¿quién anda por ahí? Está el señor Luca Veloz, a quien le damos los buenos días una vez más. Luca, adelante. Bueno, hago mías las palabras suyas, José María, y la de Tania, y saludo a los compañeros, ya que estamos. Estamos en la puerta del Liceo Dámaso, aquí el Liceo número 3, porque está siendo ocupado por la Asociación de Docentes de Secundaria, ADES Montevideo, y los estudiantes en el marco del reclamo por los recortes. 80 millones de recortes, dicen los docentes, que se vienen suscitando en este año, en este periodo, y eso hace que las clases estén superpobladas. Estamos con Andrea Revuelta y Laila Laureiro, integrantes de ADES. Bueno, ¿cuál es el planteo concreto? Bueno, el planteo concreto, nosotros resolvimos en la última asamblea tomar una medida de ocupación para colocar en la calle la discusión de la situación de la educación en estos momentos. En principio, sobre dos puntos, ¿no? El rechazo absoluto a la reforma educativa propuesta y, por otro lado, el reclamo de presupuesto contra los recortes que se vienen aplicando desde el año pasado, por lo pronto, que suman al momento unos 80 millones de dólares menos. Tenemos 50.000 horas docentes menos, se han quitado cargos de equipos multidisciplinarios, de tutorías, y se han quitado grupos, con lo cual tenemos grupos superpoblados. En este liceo, por lo pronto, tenemos grupos de más de 40 estudiantes, docentes sin horas que se designan muy tarde. Estuvimos hasta fines de abril con 640 grupos de matemáticas sin designar docente y profesores sin horas, es decir, sin sueldo. Por otro lado, acumulamos una pérdida salarial del 8% al momento y estamos planteándonos, bueno, frente a la próxima rendición de cuentas, que se ajuste lo necesario para el funcionamiento correcto de la educación. Lo que asistimos es un recorte permanente, ¿no? Y a una reforma que plantea mayor flexibilidad y mayor privatización de la educación. Esta movilización, ese conjunto con los estudiantes, pero bueno, Laila, usted sabe que siempre se dice que en realidad quedan los estudiantes sin clase, que la forma de movilización no es la más correcta. ¿Qué responden desde los...? Y frente a esto siempre nos llama la atención que le echen la culpa siempre al paro docente, cuando hace poco hubo una TD, que fue el 28 de abril, que se hizo en todos los subsistemas, primaria, secundaria y UTU, donde muchos liceos hasta sin comedor se quedaron ese día los estudiantes, o casualidad no fue un paro. Pero frente a eso no hay opiniones del gobierno. Siempre cuando hay un paro docente, que es una medida de lucha para que se visibilicen nuestros reclamos, porque por otras vías no se ven, siempre la culpa es del docente. Y lo único que quería agregar a lo que me dijo la compañera, frente a los recortes, sobre todo en ciclo básico, que es donde tenemos una población más vulnerable, el recorte llevó a que no haya tutorías recién ahora, y tuvieron 2 periodos de exámenes sin docentes que los pudieran ayudar a preparar los exámenes, esos estudiantes, donde están con familias más carenciadas, donde cuesta más un apoyo. Y lo otro, la persecución también antisindical, que fue denunciada por la FENAPES, por nuestra federación. Ahora se viene la negociación, la negociación de los consejos de salario y también lo del presupuesto. ¿Qué va a pasar de ahora en más con ADES? Y bueno, nosotros estamos en conflicto, ¿verdad?, con esta situación. Nosotros tenemos unas reivindicaciones que están planteadas en nuestra plataforma, que tienen que ver con recuperar ese dinero que se dejó de invertir en la educación, aumentar el presupuesto educativo de acuerdo a las necesidades que tiene el propio sistema. Cuando hablamos, y le preguntabas a la compañera lo del paro, nosotros mencioné recién que hubo 640 grupos sin matemática, y es un ahorro impresionante de dinero, donde los estudiantes quedaron sin clases y estuvieron 2 meses sin poder cursar, cuando teníamos los profesores sin horas y sin salario. Nosotros lo que exigimos es que el presupuesto se adecue a las necesidades, tiene que ver con más cantidad de horas, con mayor cantidad de grupos, y tiene que ver con una recuperación salarial, que es lo que venimos perdiendo, ¿verdad?
esta ocupación se da hoy en el Dámaso. ¿Cómo siguen de ahora en más las movilizaciones? Nosotros tenemos una asamblea a partir de las 11. En la asamblea se resolverá los pasos a seguir en el marco del conflicto. La ocupación la lleva adelante ADES, el sindicato de profesores. Los estudiantes resolvieron convocar a apoyar afuera, es decir, no es una ocupación estudiantil, sino que en este caso nos estamos haciendo cargo nosotros como docentes. Agradecemos a Andrea Revuelta y a Laureiro, entonces, y representantes de ADES Montevideo, aquí en el Dámaso. Nos quedamos trabajando para el informe del mediodía y el central. Bien, perfecto, Lucas. A las 13 vamos a tener más novedades a propósito de este tema. Nosotros seguimos por acá y es momento de agenda. Agenda cultural, y la agenda cultural hoy comienza por el auditorio Adela Reta, más concretamente con la sala Hugo Balso, porque allí comienza hoy un ciclo que se llama Sala de Comediantes, que es un ciclo de humor, obviamente. Y hoy arranca, claro, del stand-up gracioso. Hombre de la casa ahí. Y hoy empieza con un hombre de la casa. Acá ahí lo tenemos en pantalla, precisamente. Él es Waldemar, el socio artístico de Diego González en La Aldea. El del bolsito amarillo, ¿eh? Ahí están con Alaska en el último programa de La Aldea. Me confieso fanático de Waldemar. De Waldemar. Me declaro fan de Waldemar. Es muy divertido. Me sumo a tus palabras. Es un personaje que podemos decir que es Gastón Carvajal, es que hace Waldemar, pero no se lo cuenten a nadie. No. En realidad, para todos es Waldemar. Yo creo que es un personaje que hoy lo ves por la calle todo el tiempo de ser Waldemar, ¿no? Ya no sale más de su personaje. Es que la cédula Gastón. ya debe decir Waldemar, evidentemente. Tal cual. ¿Y vamos a invitarlo al programa que venga con mandarinas? Bueno, me gustaría que llene todo esto cáscara de mandarina. Bueno, como la mesa de... Cada presentación en la sala Hugo Balso va a contar con la presentación de Paola Bianco, que va a ser la anfitriona de este ciclo. Bien. Así que hoy Waldemar se presenta en la sala Hugo Balso a las 21 horas. Y seguimos con otras novedades porque tengo otra propuesta. A ver. Me parece esta vez de por cine. favor. Porque Muerto con Gloria es una realización de Marcela Mata y Mauro Sarcer. Gloria no puede dormir, es una película uruguaya. Ella tiene 30 años y nunca tuvo un orgasmo. Con el fin de lograr conciliar el sueño, se muda a una casa en los suburbios y allí se encuentra a su amante ideal, aunque... ¿Qué pasó? ¿Te estás acordando de...? ¿Es de humor o es...? No sé... Es como te preguntan... Yo estuve en una época que estuve... Ayer vi Tiburón. ¿Y de qué trata? No, es El un amante caballo no que quiere ser forma parte- cantante. El amante no forma parte del mundo de los vivos. Te llevó una historia, Pilar. Perdón, para que quede claro. Entonces, ¿de qué va la película? Encuentra un amante virtual en otro mundo. de otra Aunque no dimensión. forma parte del mundo de los vivos. ¿Pero que es un alienígena? No entiendo, Pilar. No es el alienígena, es un Pilar, muerto. tenés, Es un muerto, José. ¿es un muerto? No le pasó nunca. Por favor, Bueno. no sigamos la compañía, está Darle vida a un tentada. muerto. Está bien. ¿Nos podés explicar, por favor? Perdón, Pilar? Muerto con Gloria ¿De quién se te estarás llama. Lo acordando, importante Pilar? es que se exhibe. Sí. Yo te voy a decir una cosa, te voy a confesar algo. Yo en los 80 también estuve muerto con Gloria. ¿Sí? Con Gloria Gloria Gaynor, Carrá. pero era una Gloria, Gloria en Carrá. definitiva. Claro. Gloria Gaynor en mi Gloria caso. Carrá también es muy linda, muy linda. Esta película se exhibe el sábado, por ejemplo, la tenemos, los vecinos dijeron hoy de Villa Dolores, es la película que está el Exactamente, sábado allí. exactamente. Pero vos tenías que estar mañana, ¿no? Mañana jueves. antes Mañana que hablas, jueves. En el Centro Cultural Florencio Sánchez con entrada gratuita. Allá en el invitación a cerro. ver. Cerro de Vito Gemelo, Y para ir a acordarte de ver esos Muerto muertos con que- Gloria. Una que- película Que le que diste vida. No dice si es para todo público. mata de risa. Muerto con Gloria, mata de ¿Usted risa. me está alcanzando un pañuelito ahí? Alcánzamelo, por favor, Caraballo. Venga. Sí, venga, por favor. Cecilia Caraballo, nuestra maquilladora, que alcanza un pañuelito para el momento de emoción, ¿verdad? Esto ya lo van a ver en los programas archivos, evidentemente. Así que está, Muerto con Gloria, ¿eh? Gloria no puede dormir y lo soluciona. Ese es el... una sola cosa, vamos a que quede bien claro que allí encuentra, en una casa en los suburbios, allí encuentra a su amante ideal, aunque este no forme parte del mundo de los vivos. Eso es lo que provocó y causó la explosión esta risueña. Evidentemente. Tenemos Bueno. la última de las recomendaciones. hay más. Hay más. Lo podríamos cerrar acá, ¿no? Que estaría divino. Para mí estaba ahí Pero- el cierre, pero... Sí, ¿no? Pero vamos a cumplir con el libreto. Bien. Y Albert Pla Albert Pla es muy de esto, muy de este tipo de cosas. y Diego también. Cortés Sí. llegan mañana a La Trastienda, ese lugar precioso de Montevideo. Ustedes saben que Pla es cantautor catalán y es un artista multifacético. Trabaja junto a Cortés, uno de los guitarristas flamencos más reconocidos de España, Sí. desde 2001.
El espectáculo es este jueves a las 21 horas y las entradas están a la venta en la red Habitat. Así que muy recomendable. Podés ir a hacer las dos cosas, ¿no? Porque la película la ves mañana y esto es esa otra hora. Y el sábado puedes ver la película, mejor dicho, con los vecinos de Villa Dolores y mañana te vas a ver un poco de flamenco. Está muy bien. Bueno, quedan hechas las invitaciones. Nosotros nos vamos. Inolvidable, Muerto con Gloria. Mañana, atención, nos va a estar acompañando Lucía Delgado, presidenta del Colegio Médico del Uruguay. Vamos a tener un contacto con Fabián Kovacic desde Argentina para estar profundizando sobre los reclamos hacia la Corte Suprema de Justicia y también nos vamos a estar, ¿en dónde vamos a estar? En el Club Cultural Charco. Allí el fanático número 1, el señor que tengo aquí a mi izquierda, hola, va a estar charlando con Hugo Llamarada Díaz de La Trotsky. Vamos a hablar con la gente de Trotsky, sí, un gustito que nos damos acá en Ciudad Viva. Nos vamos, ¿le parece? Chema, querido, nos vemos mañana, señoritas, señora, la señora tentada. La parte esa de que... El amante... Llévate, andate. Dale, ahí va. Andate, Sadra, andate. Tenemos que discutir cosas.